¡Yey, qué paisa por vuestra casa! Bienvenidos una vez más a una entrevista aquí en Enriquísimo TV, hoy en un día súper especial que celebramos. ¿A quién, Pablo? ¿A quién celebramos hoy? Ayúdame. A Juan Bosco, San Juan Bosco. A San Juan Bosco. Bueno, y te voy a presentar a ti primero porque vaya inicio de vídeo aquí delegando. Bueno, pues aquí está Pablo Manzi, un gran amigo uruguayo, ¿verdad? Sí. Sí, ahí podemos ver que se asoma un pitorrito del mate. Bueno, y nada, pues ya nos conocemos de hace algunos años, gracias a internet, a Instagram, a tu descarada iniciativa cuando me escribiste por Instagram para hacer algunas cosas que no salieron, pero aquí estamos, haciendo lo que Dios nos pide. Vamos improvisando ahí un poquito, ¿no? ¿Por qué te he traído? ¿Por qué te he traído aquí para hablar de San Juan Bosco o Don Bosco? ¿Qué tienes tú que ver con Don Bosco, Pablo? Todo. O sea, hoy actualmente trabajo como profesor de catequesis en un colegio salesiano. Este año, ahora en febrero, se cumplen 6 años desde que estoy ahí y fue todo. Me atrapó por completo su carisma y la forma de vivir la fe. Qué bonito, qué bonito. ¿Qué nos puedes contar de Don Bosco? Pues como lo básico, o sea, quién fue, de qué siglo es, porque creo que nació en 1800... 9, en el 1815, Ajá. el 16 Vale. de agosto de 1815, un día después de la Asunción de la Virgen, que es el 15. Eso también es muy llamativo, cuando yo lo descubrí me llamó mucho la atención, pero más algo personal me parece. Y nada, Don Bosco nació en un contexto, en un campo, en una ciudad, o sea, no había ciudad en ese lugar, era un campo que si te tenés que mover había que patear un trajín largo. Y Sí. nada, a mí me atrapó mucho de él la facilidad con la que se dialogaba con Dios, la que veía a Jesús. Eso fue lo que más me gustó. Después, profundizando en lo que sería mi vocación de la educación, ahí es como metió ese vínculo cotidiano con Dios en lo que estaba haciendo. Lo veo así. Ujú. O sea, es un vínculo diario con Dios de una forma sencilla, cotidiana, pero en el día a día, en el hecho, porque quizás él nunca, algo que yo leí de uno de los libros que después te voy a comentar, pero que decía que capaz no tenía tanto tiempo para rezar por todo lo que hacía. Entonces su acción ya era oración. Y eso me gustó mucho. Si no estoy parafraseando, obviamente no lo digo tal cual, pero me gustó mucho leer eso, como que la acción era oración, que eso no quita que no rezara, por esa búsqueda y ese diálogo continuo con Dios. Creo que eso es lo más atrapante y maravilloso. Obviamente después todo lo que lograron laboratorio, al principio que empezó siendo en el monasterio, digamos, o sea, no un monasterio era, sino donde estudiaba teología, que empezó a ser en el patio, y toda la evolución es como ir viendo ese diálogo continuo con Dios. Qué bonito. Eso es muy llamativo. Y sé que sus primeros años de vida no fueron fáciles porque, bueno, siempre tuvo dificultades económicas la familia, pero su padre murió cuando él él era muy jovencito, ¿verdad? De hecho, su padre estaba enviudó, básicamente. Sí, 2 años tenía su papá, tenía Don Bosco cuando murió su papá, y a partir de ese momento con su mamá Margarita. Empezó a tratar, y su abuela empezaron a tratar de sacar adelante la familia, y que en aquel tiempo el hombre de la casa, o sea, la figura del varón era la que sustentaba y daba todo, que hoy en día, gracias a Dios, no es así, pero en aquel tiempo era así, y entonces, claro, al no estar Don Bosco, pues fue Antonio, su hermano más grande, o sea, Juanito, como le decía su mamá, que era muy chico y no podía encargarse de las cosas. Entonces sí, vivió un tiempo duro. O sea, aparte mismo ahí en Turín, en la zona, estaba habiendo mucho cambio, mucho migrante, de niños también que buscaban a sus padres, que no estaban, que
o que emigraron y que emigraron huérfanos. Y bueno, por ahí también en ese contexto fue creciendo. Si bien estaba alejado un poco de todo eso, porque estaba en Ibequi, en un pueblito, o sea, era chiquito, no era tampoco tan grande, tenía que caminar bastante. Claro. De hecho, hacía sacrificios muy notables, ¿verdad? Porque caminaba como más de 20 kilómetros diarios, ya cuando, no sé si cuando estaba estudiando, pero sí que se puso como, pues eso, por esas dificultades económicas, pues a trabajar en varios, ¿no? Como varios oficios tenía, si no me equivoco. Oficio, sino que él también trabajaba en el campo de ellos, de sus padres. O sea, no es que el campo dejó de laburar, sino que al parte de laburar tenía que estudiar. Entonces, en un momento había una decisión. O sea, él no era para el campo y la madre se daba cuenta también. O sea, si bien la oración y la fe siempre estuvo muy, muy fuerte en su familia, tuvo dificultades grandes desde niño y aprendió digamos, disciplinadamente a aceptarlas. Y a decir, bueno, como niño me toca esto. Y después, aparte de todo eso, daba catequesis los domingos cuando iba hasta la ciudad, hasta el pueblo. O sea, todos los domingos se juntaban, iba a la misa, después trataba de explicar lo que aprendía de la misa con los demás gurises. O sea, siempre con esa vocación. Entonces, él tuvo un sueño a los 9 años que le marcó para siempre su vocación y su vida. Tuvo un sueño a los 9 años donde, digamos, muy conocido el sueño a los 9 años. No solo tuvo ese, tuvo muchos sueños. Yo ahora no lo traje al libro, pero hay un libro que son los sueños de Don Bosco, del cual él saca mucho para enseñar a los chiquilines, y también donde a partir de ahí salen las buenas noches que hacían en el oratorio. Pero a los 9 años tuvo el sueño ese de encontrarse en un campo donde había muchos niños que empezaron a hablar mal de Dios y empezaron a decir malas palabras. Bueno, en el texto dice blasfemia, pero obviamente para ponerlo en lo que es la realidad es eso, de malas palabras, burlarse de Dios. Entonces él se enojó mucho y la única manera que se le ocurrió con la edad que tenía era ir a como tratar de solucionar ese problema y todos esos desencuentros entre ellos con golpes, a puño. Y bueno, y ahí es donde aparece la Virgen y le dice, no con golpes harás de estos tus amigos. No, parafraseando, ¿no? No es textual. Pero, y ahí es donde entra todo un cambio y todo un diálogo en el sueño donde aparece Jesús, donde Jesús le dice que le va a dar la maestra, que es María, y ahí es donde María lo toma de la mano en un momento del sueño y que le dice, bueno, este es el campo donde vas a trabajar. Entonces veía un montón de animales salvajes. Eran primero los niños se transformaban en animales salvajes y después esos animales salvajes en corderitos. Así van a terminar siendo con la ayuda de María, por supuesto. ¿Cómo es la pedagogía de Dios, de la Virgen, que él iba a resolver las cosas o querer resolverlas de una forma que no era la más adecuada, ¿no? Como dices tú, y cómo nos van modelando, ¿no? O sea, cómo es de... Es como también San Pablo, ¿no? Hace poco celebramos la conversión de San Pablo. Pues San Pablo pues, perseguía a los cristianos y terminó siendo... mató cristianos y... Claro, y terminó siendo San Pablo, o sea... y aquí también ves eso, ¿no? Con Don Bosco de pequeño, de joven, pues ese ímpetu de cómo ahí se resuelven las cosas, pues... Sí, él era, incluso en las memorias del oratorio, que es un libro que hay que leer de cajón, para mí, porque es como, ahí está todo, y después ir profundizando. Pero ahí cuentan como él también en los estudios, también era, no es que después conoció a Jesús y cambió el temperamento, no, él era calentón, se enojaba con facilidad y tenía que, todo esto por San Francisco de Sales, ¿no? O sea, los salesianos vienen de ahí, de San Francisco de Sales, y que fue San Francisco de Sales que empezó a hacer eso de no con golpes, sino con amor, o sea, ir tratando de suprimir el enojo y dándole más espacio a la bondad, a la misericordia. Y esto lo tomó Don Bosco de él. Claro. Por eso los salesianos también. Claro, que hay veces que confunde, ¿no? Porque dices Don Bosco, intentas encajar los nombres Bosco, Salesiano, no, ¿cómo es eso, no? O sea que para él fue una referencia clarísima. Sí,
una referencia muy fuerte, como de guía, como de imagen a la cual acompañar para poder encontrar también el camino de él. Y en el sueño mismo pasa algo que Don Bosco no entiende nada, pobre que va a tener yo con 9 años, me imagino, ahí también, un entrevero bárbaro. Pero Don Bosco no estaba entendiendo nada y en un momento la Virgen le dice, a su tiempo lo comprenderás todo. Entonces, o sea, también esa pedagogía del tiempo, con paciencia, con calma, las cosas no son rápidas, sino de entrega y de sinceridad. O sea, está bueno. Está bueno. Lo necesitaba, el pequeño Bosco necesitaba esa paciencia para todo lo que le iba a venir, porque menuda obra terminó montando, ¿no? ¿No? Por todos lados. Por todos lados. Cuando envía a los misioneros y todo eso ya, o sea, eso es mucho después, pero inició con otras cosas, con la visita a las cárceles. O sea, el carisma tiene muchas cosas y yo pienso que eso también se va adecuando al tiempo en el cual se vive. No se puede hacer lo mismo que Don Bosco hizo en su tiempo, sino que con lo que él tiene, con lo que él desmarcó, con el carisma que dejó, hacerlo en el tiempo de hoy y en las realidades que hoy hay. Claro. ¿Y cómo fue su... o sea, cómo descubrió la vocación al sacerdocio? ¿Por los sueños? Creo que hay una figura que le ayudó, que le apoyó en esto, un tal Don Caloso, ¿puede ser? Yo me lo confundo con Cafaso siempre. Pero sí, claro, el sacerdote que primero lo acompañó. En la película se ve mucho que era en un camino, pero no es que sea en ese camino, de esa manera. Pero sí, Don Caloso fue el que primero lo instruyó y lo ayudó ahí a orientarse en lo que era la vocación, en lo que era esto de ser sacerdote. O sea, recordando que él no tenía un padre, no tuvo la figura paterna, entonces se fue apoyando. No te lo sabría decir así ciencia cierta fue en este punto, porque eso creo que no pasa. Son pocas veces que uno encuentra la vocación de golpe, me parece Claro. a mí. Pero sí, empezó con Caloso y ahí profundizó y no paró. Qué Fue muy maravilla. constante, muy tenaz. Eso fue algo Y, también. Y eso es importante, ¿eh? Que quede constancia, que fue constante y tenaz. Y o tenaz, porque sea, yo me imagino todo lo que los sacrificios que hacía. O sea, es bastante. Sí, 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 sí. Y más en esa época por la vida que había tenido y todo, ¿no? Y decías que visitaba las cárceles. ¿Cómo empezó un poquito con esa misión de abrirse a los demás? ¿Con los Claro, niños? él un poco empezó con la visita a las cárceles y fue ahí donde empezó a ver que la mayoría, digamos, de la población de la cárcel en ese tiempo eran niños. Eran uh, niños huérfanos que robaban o que necesitaban comer, no tenían cómo, y bueno, usaban esos métodos que no son los correctos, pero en aquel tiempo surgió así. Y cuando él fue a visitarlos, a los niños, y ahí ya iba con Cafaso, me parece. Ella iba con Cafaso, el otro sacerdote. sí. Y ahí fue dándose cuenta de su vocación para con ellos. O sea, no es que el oratorio nació de golpe y se hizo de una, sino que simplemente fue como actúa Dios en el diálogo de todos los días a lo largo del tiempo. No es que el oratorio saltó de golpe, sino que fue un proceso que se fue dando y Don Bosco dialogando con Dios continuamente, todos los días. ¿Y qué es el oratorio? Porque ahora son los oratorios, ¿no? Ahora son los oratorios y cambió, ya no es el oratorio que Don Bosco usaba, que Don Bosco tenía, sino que fue cambiando. Pero el oratorio en sí era un lugar donde tenía Don Bosco a sus niños, que eran huérfanos, que al principio eran los domingos. No me acuerdo si ya se llamaba oratorio, creo que no, pero no me acuerdo bien ahora cuál fue el primer nombre que tuvo. Pero sí, recuerdo que arrancó primero los domingos, después de la catequesis, y impartía una catequesis, una merienda con los que podía, y eso se empezó a aglomerar y juegos. Él siempre jugaba, atrapaba a la gente desde el juego, desde las historias, era muy bueno con eso también. En la historia de él de Saltimbanqui, que se sube a una cuerda, que hace malabares,
que hacía con la catequesis cuando era más chiquito, cuando le explicaba el Evangelio a los demás niños que habían la vuelta. Entonces él siempre se las ingenió, obviamente que inspirado por el Espíritu Santo, porque no siempre habrá sido así. Y así fue como empezó a acompañar lo que sería el oratorio de hoy, que tampoco es igual al de antes, porque Don Bosco los tenía en una casa Baldoco. Después de mucho tiempo se llevó a la casa Baldoco, que fue una donación a los galpones. Entonces el oratorio tuvo bastantes mutaciones, digamos, en cuanto a los talleres, los trabajos, y así fue creciendo el oratorio. Pero el oratorio en sí siempre parte de esta preocupación de Don Bosco de ocuparse de los jóvenes. Claro. Porque incluso para él tampoco era su primera vocación. Quería misionar, quería hacer otra cosa. Él no quería no se iba a quedar en Turín. Pero al final, rezándolo mucho en este diálogo cotidiano con Dios, salió así. Quedó en Turín, se ocupó de los niños, encontró cuál era su vocación. Entonces, es un proceso, siempre es un proceso, no fue de golpe. Claro. Es encontrar lo que nos va a hacer realmente feliz, porque Dios lo sabe. Y él quería de misiones, pero porque pensaba que era lo mejor. Pero Dios le decía, mira, donde vas a ser realmente feliz y donde mi obra en ti va a perdurar porque yo quiero esto, es que tú estés aquí con los niños, ¿no? Que te quedes en Turín, en los oratorios, para que pues, los niños tengan un espacio, ¿no? donde se puedan sentir seguros, donde se puedan sentir ellos mismos, donde puedan sanar. Y aparte luchó por ellos en las obras, porque ellos fueron muy explotados en la construcción en aquel tiempo. Entonces él luchaba porque tuvieran 8 horas, porque descansaran, porque tuvieran su tiempo de libre para jugar, aprender catequesis. Y eso también se fue logrando con la mediación. Esta preocupación mucho para que ellos pudieran estudiarlos, porque en la forma en que estaban escritos no los iba a ayudar a entenderlo. Entonces tuvo que leer, reescribir, realmente hizo mucho. Hizo mucho. Y fundó la Sociedad Salesiana, tengo por aquí, en 1854, con este fin. ¿Más pedagógico, o sea, colegios y cosas así como ahora, o eso se ha ido dando con el tiempo? Yo creo que hay que ver el contexto. Por ejemplo, acá en Montevideo está lo que es Talleres Don Bosco, que se enfoca en la educación, pero la educación ya con un título de estudio, un trabajo, una salida laboral. Yo eso es lo que más veo como en el oratorio de antes, de Don Bosco, ¿no? De lo que es, salir con un oficio, un trabajo, algo que te sustente. Le das también educación. Entonces, y la catequesis, ¿no? La catequesis era fundamental. Don Bosco siempre se importaba por lo que en los libros dice, ¿no? Se importaba primero por lo que el otro quería y tenía para que después el otro se preocupara por lo que Don Bosco quería, que en definitiva era acercarlos a todos a Jesús. Todos es a Jesús. En distintas cosas y con las distintas preocupaciones. Por eso era un santo bastante cotidiano, o sea, de la preocupación de lo cotidiano del momento. Que sí, es un ejemplo. Un ejemplo como católico, diría yo, como santo católico de lo cotidiano, de la búsqueda de los chiquilines que van a él y dicen no sé qué hacer, y ahí empieza a buscar. O sea, buscan juntos, no le va capaz con alguna respuesta ya establecida, sino que salen en la búsqueda, y en esa búsqueda en una realidad. Y en ese momento Don Bosco los atendió en su realidad, con sus problemas, y creo que eso fue lo más también poderoso. O sea, no buscaba grandes soluciones, sino soluciones para el día a día, para el futuro de un puñado de chiquilines que después terminó siendo centenares y miles de miles. O sea, era Don Bosco pasar por ellos y era una alegría bárbara, porque por el trato, por esa forma de decir, de buscarle lo mejor al otro sin decirle, bueno, todas las normas están acá, tenés que seguirlas al pie de la letra, sino la buscamos todos juntos. No, es muy importante lo que él vivió, de la forma en la que lo vivió, de esa búsqueda y esa solución de problemas, digamos, en el día a día. O sea, como ir construyendo una casa chiquitita, una casa grande con ladrillos pequeñitos, que termina siendo esa casa que a lo mejor no esperabas que fuese así, ¿no? Porque en este caso Don Bosco no creo que se imaginase
a no ser que esos sueños proféticos que tuvo, que sí que se podía hacer una idea de lo que Dios quería hacer con En la él. memoria del oratorio hay una parte que dice que él siempre lo tuvo presente al sueño, pero no lo tenía como primer plano, digamos. No es que estaba todo el tiempo pensando en el sueño, lo recordaba muy bien, pero no era lo único que lo motivaba a hacer. Después sí se empezó volvió a retomar todo eso y se empezó a ver ese sueño Claro. más en fuerza. Pero no me acuerdo las palabras textuales cuáles eran, pero no era que siempre lo tenía todo el tiempo, todos los días se acordaba, sino como que lo tenía presente, sí, pero él iba haciendo y preocupándose por el momento también. Entonces creo que después se Claro. fue dando esa confusión. Qué bonito, qué bonito. ¿Y él cuando empezó todo esto, contaba con algún colaborador? ¿Lo hacía solo? ¿Cómo se le empezó a unir gente? No, o sea, sí, había colaboradores, o sea, él siempre, o sea, es como que todo el tiempo que él quería hacer algo, iba a la Virgen. Su Ujú. mayor colaboradora fue la Virgen María, María Auxilio de los Cristianos, la auxiliadora. Siempre que tenía un problema o lo que sea tenía que ir a resolverlo, primero iba a la Virgen. Lo ponía en sus manos, que se lo lleve a Jesús, punto. Después iba y lo resolvía, como podía. Pero muchas historias que sí, que a los chiquilines también le decía lo mismo, antes de que tomen una decisión, antes de que salgan al encuentro, están pasando una dificultad, vayan a la Virgen. Por eso la frase que confía en María y verán lo que son los milagros. O sea, María puede pedirle todo a Jesús. Ya. Después que Jesús haga todo, está, pero es esa como la gran colaboradora de Don Bosco. Siempre fue María. Obviamente después había colaboradores que andaban, o sea, con los que él después empezó a ayudarse, pero la primera fue María. Wow. Pues sí, que la tenemos que tener ahí como la más importante, ¿no? Que siempre nos va a llevar a Jesús, que no tenemos que tener miedo con eso. Nunca, nunca, nunca. Por María a Jesús, y es el camino más rápido, se nos dice, ¿verdad? Y es verdad. O sea, el más fácil, el más rápido, el más bonito. El que menos cuesta. Ajá. Ajá. Total, total. O sea, tenemos la mejor intercesora posible. Y Pablito, aquí veo que también fundó las hijas de María Auxiliadora. Todo un poco con la intención, con la idea de atender a las niñas. ¿O cómo fue? Claro, por un lado estaba Don Bosco con los varones en profundidad y después con las niñas se fundó las hijas de María Auxiliadora, donde ahí se trabajaba con ellas, porque en realidad nunca fueron en conjunto. Ajá. Nunca trabajaron varones y mujeres juntas. Entonces, para atender a la parte femenina, o sea, para atender a las mujeres y todo, porque la misma realidad que había en los varones, sin duda también pasaba con las mujeres. Eso es así. O sea, no es que unos u otros, era igual. La realidad atacaba a todos por igual. Entonces, desde ese lado, fundó a las hijas de María Auxiliadora para hacer lo mismo. La misma calidad, con su impronta, ¿no? Pero con el mismo carisma. Y ahí surgen las hijas de María Auxiliadora. Aquí colaboró con María Mazzarello, ¿puede ser? María Mazzarello, sí, Madre María Mazzarello. Ajá, O para... sea, en esa historia, yo a Mazzarello la fui conociendo posterior, ¿no? Siempre fui profundizando en Don Bosco. Y el año pasado me tocó Mazzarello y me sorprendió mucho. Me sorprendió mucho la forma en cómo trabajaban. Era muy parecido, pero para las niñas y cómo también se notaba el diálogo cotidiano con Dios. O sea, era algo, era como la clave. Yo no sé, fue cuando descubrí de los dos, tanto de Don Bosco como Madre Mazzarello, de eso, la clave de el hilo primordial ese que hacía que todo saliera, después si salía bien o mal iban viendo cómo, pero era Dios. Era ese Qué bueno. diálogo, contacto directo. Tal cual, tal cual. Y Pablo, o sea, qué personas pueden acercarse a los salesianos? ¿Tienen que ser solamente niños? ¿Hay grupos para jóvenes, para matrimonios? ¿Qué hay? O sea, si la gente que está escuchando aquí ahora le está interesando la vida de Don Bosco y toda su obra y quieren encontrar un sitio donde ellos puedan vivir su fe o donde puedan incluso trabajar con los niños, o sea, ¿qué puede ofrecer a la gente? Y lo primero que
que siempre se enfoca es en la educación, sin duda, pero en realidad es para todos. Incluso o sea, no hay edad para acercarse a la familia salesiana, ¿no? O sea, sin duda que lo primero que te llama es la educación y en lo que más fuerte está, o sea, el carisma es para la educación de los jóvenes, la atención en la educación de los jóvenes, pero más allá de los jóvenes, también hay un espacio donde están, digamos, los oratorios, donde están las CJ, los centros juveniles, que ahí, o sea, no hay gente joven solamente, hay gente adulta, gente que se preocupa por esos niños, que está y que acompaña la realidad, y que si vos querés participar de la familia salesiana, no es más que ir a una parroquia donde haya un salesiano y compartir. Yo creo que el carisma se combina con otros, pero que en definitiva es esa alegría que no significa una sonrisa todo el tiempo, sino una alegría de disfrutar lo que está haciendo, de vivir el momento, estén siempre alegres, es esa felicidad que nos deposita Dios y que vos decís que pasen cosas malas, las podés entender, pero seguís siendo feliz a pesar de esas cosas porque está Dios en el medio, y ese diálogo y esa búsqueda. Y creo que la familia salesiana apunta mucho a ese encuentro primero. Muchas veces, Ajá. si no está el primer encuentro con Jesús, es muy difícil después entender en profundidad el carisma. Ya podés ver que Don Bosco se escucha mucho Don Bosco, pero Don Bosco fue a Jesús primero, no fue al revés, no fue Jesús a Don Bosco. Entonces, para ofrecer, digamos, a los demás, están todos los colegios salesianos, están los oratorios, los distintos oratorios acá en Montevideo, los talleres Don Bosco, que hay o sea, no es que haya una edad, sino que es para profundizar en distintos temas de la educación. Hay mecánica, hay electricidad, hay carpintería, o sea, los primeros talleres. Eso es para los jóvenes que no encuentran como una vocación de estudio, digamos, terciario y quieren hacer eso como título de trabajo, o sea, ya oficio. Y hay Pablo. también una escuela de oficios, o sea, para poder ser parte de la familia es compartir. También está el centro de exalumnos, donde hacemos cosas, preparamos la fe, preparamos grupos de confirmación, grupos de catequesis, bautismo. O sea, la idea es compartir a Jesús desde este carisma, desde esta alegría, desde esta felicidad y desde este entendimiento de que la educación en la fe es necesaria. Es necesaria. ¿Y a ti cómo te ha ayudado la familia salesiana? En todo, gracias a Dios. O sea, básicamente yo si no me hubieran ayudado, era muy difícil llegar a estudiar a Montevideo. Entonces, yo viví en Talleres en 2019, que me becaron, no me acuerdo, para poder venir a estudiar. Y ya vine a trabajar también en el colegio de Maturana en Montevideo, y acá en Montevideo, y fue... Ahí me abrazó. O sea, si bien toda mi familia ya había ido, creo que en el testimonio que habíamos hecho hace un par de años, Sí. lo mencioné, pero que yo nunca había ido a los salesianos, nunca estuve en el ambiente, sí de parroquia, del clero, pero no de un carisma particular. Siempre me llamó la atención igual, porque yo veía como que había algo ahí, algo que no sé qué era, no quiere decir que era mejor o peor, sino que había algo que me llamaba la atención y no podía terminar de descubrir que era ese algo, que a veces en la parroquia no lo veía, no de esa manera, y fue ahí donde lo descubrí, que fue el carisma salesiano, esto de vivir la fe desde el valorar lo que sos, por lo que sos, y no por lo que haces. Eso era lo que mucho que hacía Don Bosco, te valoraba por lo que sos, no por lo que hacías. Si te hace, o sea, si no, valoraba las cosas porque las hacías vos, porque vos eras importante para él, los niños eran importantes, y bueno, si hacían una pintura de un caballo y le quedaba el caballo medio más o menos, no lo valoraba por la calidad del arte, sino por el artista que quiso ser. Entonces, es como Claro, qué bonito. lo que más me llamó la atención. Y claro, yo llegué acá a Montevideo en 2019, el 18 de febrero, a la entrevista de trabajo. Y cuando me dijeron catequesis y niños, dije, chao, wow. Ahí para donde y ahí es donde yo me descubrí un Don Bosco y un carisma salesiano que me abrazó y me encantó. Al punto que ahí descubrí o entendí y profundicé lo que es la vocación a la santidad.
ese año, digo, en agosto de 2019, ahí fue donde leí por primera vez en profundidad las memorias del oratorio y donde sentí ese llamado a la santidad y que de ahí empieza, ¿no?, a profundizar qué será esto de la santidad. Yo al principio quería repetir lo que hacía Don Bosco, imposible tener ahí un lugar para Ulises y profundizar en la educación, en los problemas y bueno, pero esos no son los problemas de hoy, de la misma manera que los que vivió Don Bosco, y eso lo fui aprendiendo, lo sigo aprendiendo, pero sin duda que los salesianos me hicieron profundizar más en lo que es la vocación a la santidad. En Bosco en particular, creo que ahí radica mucho ese cambiazo también Sí. de actitud frente a la oración, frente a la vocación, frente a dedicarme mismo de elegir la facultad que Ahí va. en particular, mismo a elegir la facultad de teología para estudiar y dejar mis otros estudios. Me cambió la vida, la verdad, eso fue así. Totalmente. Descubrir el carisma fue reestructurar la vida con todos sus aciertos y sus errores. Uno eso lo lleva consigo. Pero lo trata de tirar para el acierto a veces, más que para el error, pero bueno. Claro. Y un poco ayudaba, incluso ahí descubrí la música, empecé a tocar la guitarra, empecé a cantar. Todo en ese año que yo empecé con los salesianos a trabajar, que empezó en 2019, pero en 2018, perdón, en Mercedes, con el Colegio San Miguel. Y después fue profundizando, aprendiendo. Y las lecturas fueron también muy importantes. Algo que me motivó también fue que era muy estudioso. Que eso era algo que me costó siempre a mí, estudiar. Pero era muy estudioso, le metía pata, le metía gana a todo, y era constante. O sea, dormía re poco, pasaba estudiando de noche, leía, profundizaba, reescribía. Entonces también esas cosas me motivaron a mí a decir, bueno, y los gurises, tratar de ayudar a los chiquilines en su vida, en acompañarlos en su crecimiento y poder mostrarle una forma de vivir que los haga felices. Qué bueno, Pablo. O sea, cómo Dios nos va transformando en las misiones que tiene para nosotros, pero tenemos que aceptarlas, acogerlas y decir, venga, que sí, para adelante, porque es que si no... Y aquí tenéis un ejemplo, ¿no?, de cómo Pablo pues se animó y dijo, yo aquí estoy descubriendo algo muy grande, ¿no?, que al final es descubrir a Dios y lo que nos ama y lo que pues un poco, o sea, lo que necesitamos, lo que todo corazón humano necesita. Y Dios lo hace a través de un montón de carismas, desde los salesianos, los jesuitas, el Hogar de la Madre, ahora con Hakuna, bueno, pues un montón de formas en las que llegamos al mismo punto. O sea, Dios nos pide que lleguemos al mismo punto, que es a la santidad, al cielo, y que nos llevemos a todas las almas posibles, aparte de nosotros mismos, ¿no? Entonces, presentamos aquí, que es lo bonito de hoy, queríamos presentaros, Pablo y yo, esta realidad de la Iglesia que tanto bien está haciendo, que pues tanto se ha expandido y ojalá pues siga hasta que Dios quiera, que sea todo haga todo el bien posible, que se exprima a los salesianos en el buen sentido, ¿no? Que se les exprima esta misión y que termine, pero que termine, pues eso, haciendo todo el bien que pueda, ¿no?, en el mundo. Lo llamativo es con todos los santos que se fue cruzando Don Bosco, que después fueron canonizados, eso también habla de que, bueno, ahí anda el Espíritu de Dios haciendo. Eso es muy llamativo. Ajá. ¿Y qué santos? ¿Con qué santos conocidos? Con Don Orione, por ejemplo, se encontró Don Bosco. Bueno, él se enfoca en San Francisco de Sales, ni más ni menos, obispo de Ginebra. Y después Santo Domingo Sabio. O sea, de un niño con 15 años fue y le dijo, no, hasta la santidad no paro y agarrate. Entonces, creo que Laura Vicuña es beata o sierva de Dios, ahora no recuerdo. Artemio de Sati, también, hermano compositor salesiano en Argentina, que fue canonizado en 2022. O sea, hay como Dios habla a través de la experiencia
y cómo muestra que el camino es por acá. Pues hay que seguir, ¿no? Profundizando, rezando, metiéndole, nada, y apoyándose en María, sin duda. Eso es. Bueno, Pablito, ¿quieres comentar algo que no te haya preguntado así para cerrar? ¿Qué te parece? Quitar a la gente. Libros, ajá. A ver. Por supuesto que no hay que ser un gran estudioso para conocer a Don Bosco, hay un montón de información, pero los libros que yo puedo recomendar y que a mí me sirvieron mucho para aprender un poco más, esta es una reliquia que estuvo en mi casa, de mis padres, durante 25 años. Y yo no sabía de su existencia hasta hace 4. Después la hice reliquia mía. Es un libro que lo forré yo porque es viejito, o sea, tan amarillas las páginas. Y es del 74, de 1974, que se llama Educando con Don Bosco. Lo reescribió Carlos de Ambrosio Salesiano, Ambrogio, y acá lo que relata es tipo hechos que Don Bosco tuvo y cómo actuó en ellos. De qué manera pedagógicamente y amorosamente actuó con cada situación en momentos distintos. Y eso a mí me ayudó mucho a la hora de dar clases con los niños, de tratar de escuchar más que de hablar. Y si no se sabe qué decir, mejor un buen silencio que palabra sin sentido. Sí. Entonces, ese es uno que a mí me ayudó mucho en la tarea de educar. Y que muy 2x3 lo leo de nuevo, como para refrescar algunas ideas, porque no siempre queda. Sin duda, las memorias del oratorio, este fue el que a mí me ayudó, fue muy clave para poder entender la vida de Don Bosco. También lo releo bastante, que me han ayudado mucho distintos diálogos que él ha tenido con los gurises, distintas etapas de su vida, para poder también entender mi vida muchas veces. O sea, de cómo actúa Dios en mi vida, lo veo en el actuar de Dios en otras personas, como esa paciencia con esa pedagogía. Y después, uno que leí de rebote, que está muy bueno también, que es Espíritu y Espiritualidad Salesiana. ¿Sí? Es un libro impresionante, como te habla de esa espiritualidad que tenía Don Bosco, y que no era una espiritualidad inventada de la nada, sino que se fue formando, nutriendo de otros carismas, y cómo llegó a vivir él la espiritualidad, que en definitiva nos define el carisma. Después su sistema preventivo para educar. Él usaba el que se llama Prevenir, no reprimir, es el sistema educativo de Don Bosco, y es riquísimo. Es pesado, pero la verdad que ayuda muchísimo a los distintos aspectos en los cuales él se enfocó y fue escribiendo manual, normas a seguir, dónde prestar atención, de qué manera, o sea, cómo ver lo que a veces no es tan visible a los ojos. Uh-huh. A ver el detrás. Ayuda mucho. Qué bueno. Creo que eso, en una primera experiencia. No soy muy estudioso, tengo que aprender, sigo aprendiendo, pero en mi experiencia estos libros me ayudaron mucho en estos 5 años de profesor. Pues gracias por compartir, Pablo, porque sí, o sea, desde luego expertos no somos y no sabemos si seremos alguna vez, pero lo que sí que sabemos, nuestra experiencia, lo que vivimos, bueno, en el caso tuyo, lo que tú sí que vives y esa experiencia que tienes, pues es muy rica, y te agradezco un montón de que la hayas compartido, porque yo creo que todavía hay muchas personas que necesitan conocer esta figura de Don Bosco, que Dios quiere que la conozcan, y bueno, pues a ser instrumento para que así sea, ¿no? Cada vez más gente que conozca esta obra, porque puede ser que les ayude, o un tiempito pequeño, unos años, o ya toda la vida, quién sabe. Hay veces que es un paso temporal por algún movimiento, ¿verdad? O de repente dices, ¡buah, esto es lo mío, yo esto es lo que quiero, aquí me quedo con mi familia, con quien sea, ¿sabes? Me gusta mucho leer, o algo que está un poco más también está la película, que es del 2004 creo, que es una película larga, pero está muy buena, muy recomendable. Qué bueno. Pues ahí apuntamos todo eso. Y nada, darte muchas gracias a ti, Pablo, por este rato, como siempre tan disponible y tan ofrecido, así que muchas gracias, tío. Por favor. Fue divertido y también me deja cosas a leer y volver a ver.
que puedo seguir aprendiendo. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, pues nos despedimos también de todas las personas que han llegado hasta aquí, todos los que habéis visto esta entrevista, esta charla tan chula sobre San Juan Bosco, iba a decir San Juan Don Bosco. Y nos vemos en el próximo vídeo, si Dios quiere. ¡Hasta luego!